Hola a todos, nosotros somos el grupo número 9 y en esta oportunidad venimos a hablarles acerca de los puntos importantes de la lectura El Federalista, encontradas también en los mapas conceptuales de la semana 9 y la semana 10. Bueno, entre los capítulos 1 hasta el capítulo 10 se puede ver cómo es que llaman a la reflexión sobre una nueva constitución, pues de esta va a depender la unión, que sirve para la prosperidad política, el bienestar y la seguridad que busca proteger la especie de gobierno. También se evalúa qué es lo que conviene más a los intereses del pueblo americano, el cual es constituir una nación bajo un gobierno federal o estar bajo confederaciones separadas que tengan el mismo poder. Además, se habla de que la seguridad del pueblo americano ante amenazas no solo evita que se den guerras, sino que también posiciona al país en una situación sin hostilidad con la ayuda de un buen gobierno. Otro dato importante es que la unión es de valor para la paz y la libertad, pues son las barreras contra las bandas e insurrecciones que reprimen rebeliones que posiblemente se puedan llegar a generar. Es por eso que es muy importante tener la unión bien estructurada. Mientras que en los capítulos 11 hasta el capítulo 17 se puede ver cómo se plantea la importancia de un gobierno próspero, pues de esa manera se garantiza la producción de riquezas en una nación. Además se plantea la distinción entre democracia y república en cuanto a una función gubernativa. Por ejemplo, en la primera, el pueblo lo administra de manera personal, mientras que en la segunda lo administra mediante agentes o representantes. De la misma manera, se menciona que el adherir a una constitución nacional es una idea que se debe evitar a toda costa. Y también califica al principio de legislar estados o comunidades como el padre de la anarquía, señalando también que no se debe considerar como confederaciones a los antiguos sistemas feudales. Por otro lado, entre el capítulo 18 hasta el capítulo 20 se llega a precisar un poco en cuanto a las repúblicas griegas, mencionando también las diversas acciones que cada miembro poseía, como era el de declarar la guerra. Además de ello, también precisan las prohibiciones que contaban. Y también se habla sobre la unión y en cómo esta debe ser representada por los estados generales. Ahora mi compañero Milara seguirá con los demás puntos importantes respecto a los siguientes capítulos. A continuación, explicaré los restantes capítulos. Desde el 21 al 30, ellos hablan sobre los defectos más importantes que ha enfrentado la Confederación Americana, las cuales son la ausencia de naciones para sus leyes y la ausencia de una garantía mutua de los gobiernos de los estados. Asimismo, mencionan que los defectos que hacen inadecuada la Confederación Americana son la ausencia de un poder regulador del comercio, la falta de unanimidad, ausencia de una autoridad general y las contradictorias opiniones de los estados. En adición a ello, se señala la necesidad de una constitución que se divide entre los fines de gobierno federal, las personas sobre las que el poder debe actuar y la cantidad de poder necesario. Además, sobre las facultades esenciales que son organizar ejércitos, construir y equipar flotas, dictar reglas, dirigir operaciones y proveer su mantenimiento. Por otro lado, sus propósitos son la defensa común de sus miembros, la conservación de la paz pública, la reglamentación del comercio y las relaciones políticas y comerciales con naciones extranjeras. Como también es importante resaltar que los capítulos mencionan que el gobierno general será mejor administrado por los gobiernos particulares, ya que ofrecerán mayor amplitud de elección al pueblo, formación con especial cuidado y discernimiento, y hombres electos evitando la fuerza y solo actuando sobre aspectos políticos y económicos. Para velar por la paz interna de la Confederación, se debe reglamentar la Guardia Nacional y llamarla al servicio en épocas de insurrección e invasión. Y por último, la jurisdicción de la Unión en materia de ingresos solo debe ser para el pago de deudas nacionales, de lo contrario el pueblo será saqueado continuamente y el gobierno se extinguirá en una atrofia fatal. Posteriormente, en los capítulos 31 y 39, se empieza hablando de las máximas de la ética y política. En ella mismo mencionan que los hombres son más difíciles al momento de persuadir en el campo de las ciencias morales y políticas. Además, explican sobre la tendencia de la Unión de sobrepasar los límites de los derechos de los gobiernos de los estados, ya que con ello estarían poniendo en peligro, pues sobrepasarse trae consecuencias no muy buenas como el resentimiento de gobiernos de los estados. Asimismo, señalan sobre las cláusulas que están en contra de la disposición de la Constitución propuesta en materia de impuestos, específicamente contra la segunda y la última, con la que quieren dar a conocer que los distintos estados tendrían una autoridad igual a la de la Unión referente a los ingresos. Hamilton es el de la idea que para forjar un gobierno para la prosperidad debemos de basar nuestros cálculos en las medidas que se destinan a ser permanentes. Por ello, la persona encargada de ejercitar la facultad impositiva debe tener conocimiento y estar familiarizada con las costumbres, el modo de pensar del pueblo y saber de los recursos del país. Finalmente, presentan si la forma y disposición de gobierno son republicanos, el cual se dice que es un gobierno donde todos los poderes derivan del pueblo y son administrados por personas que se mantienen sus puestos a voluntad de este por un tiempo limitado. En los capítulos 40 y 41 se menciona que la Convención establece a los estados en un firme gobierno nacional. Este será adecuado a las exigencias que tenga el gobierno y a conservar la unión. Es así que la Constitución propuesta por la Convención va a tener relación con dos puntos generales. El primero es la suma del poder que va a otorgar el gobierno, y este se va a dividir en 6 clases.
El segundo es la estructura particular del gobierno y distribución del poder. Por otro lado, en los capítulos 42 y 50 se van a explicar las clases de poderes encomendados del gobierno general. La clase de seguridad contra el peligro externo tiene el poder de establecer ejércitos, declarar guerra, entre otros. La clase de regular intercambios con el extranjero tiene el poder de celebrar tratados, arreglar el comercio con el extranjero y el poder de enviar y recibir embajadores. La clase de diversos objetos de utilidad tiene el poder de fomentar las artes útiles, legislar, establecer penas, entre otros. La clase de medidas para dar a todos estos poderes la eficacia debida se compone por el poder de expedir leyes necesarias y convenientes para llevar a efecto estos poderes que va a estipular la Constitución. En los capítulos 51 al 61 se señala que para mantener en práctica la división del poder se debe idear la estructura interior del gobierno. Esto con la finalidad de que se tenga una base para el ejercicio separado y distinto de los diferentes poderes gubernamentales. Luego se explica sobre las partes del gobierno, empezando por la Cámara de Representantes, la cual tiene relación con las condiciones de elegidos y electores. Asimismo mencionan que para elegir al representante de los Estados Unidos se debe cumplir con ciertos requisitos, tales como tener 25 años, ser ciudadano del país y ser habitante del estado que se va a representar. En la adición se plantean los cargos contra la Cámara de Representantes. El primero es que se señalan que un número pequeño de representantes será poco seguro para los intereses públicos. El segundo radica en que será demasiado reducida para estar verdaderamente penetrada en los intereses de sus electores. El tercero es que procederá de esa clase de ciudadano que menos simpatía siente por la masa del pueblo y que más propensos están a sacrificar ambiciosamente a la mayoría con el fin de ampliar una minoría. Y el último se funda en que la suposición del número de miembros no aumentará de vez en cuando, a menos que lo exija así el desarrollo de la población. En los capítulos 62 y 63 se menciona que el estudio del Senado se va a dividir en los conjuntos de condiciones requeridas, el nombramiento por legislatura de los estados, la igualdad de representación, el número de senadores y la duración de su cargo. Yo les hablaré de los capítulos 64 y 85, pero para ello lo dividiré en dos partes. Por un lado, en los capítulos 64 y 73 nos habla del poder de concentrar tratados, pues es muy importante por su relación con el comercio, la paz y la guerra. Nos resalta los poderes asignados al Senado, tales como la participación con el Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios y ser el tribunal encargado de juzgar las acusaciones oficiales. Las objeciones contra el tribunal son la violación de la cláusula que requiere la separación del poder de los distintos departamentos y la acumulación indebida de poder con respecto a las acusaciones oficiales. Se menciona que el presidente tendrá la facultad de llenar las vacantes cuando el Senado no se haya reunido, pero ello no es posible ya que solo puede ejercerse durante las sesiones del Senado. Con respecto al nombramiento del primer magistrado de los Estados Unidos, dependerá de la voluntad del pueblo para su permanencia en el cargo. El Ejecutivo presenta las siguientes facultades: capacitado para celebrar tratados, autorizado para recibir embajadores, y propondrá y nombrará a los embajadores y otros ministros públicos. Asimismo, no es posible que exista un Ejecutivo débil, por ello se debe brindar energía a través de la unidad, permanencia y sostenimiento. Este último punto es importante ya que el presidente recibirá una remuneración que no puede ser aumentada ni disminuida y no recibirá ningún otro emolumento. Por otro lado, en los capítulos 74 y 85 se puede observar las distintas acciones que el presidente de los Estados Unidos puede realizar, entre ellas está el de conceder indultos o suspender la ejecución de las sentencias. También se centra en el tema de los tratados. Algo resaltante de ellos es que el poder de realizar o ejecutar tratados es muy peligroso al estar en manos del magistrado electivo y que solo tenga 4 años de duración, pues existe una disputa en las opiniones sobre si el presidente o el Senado deben hacerse cargo del derecho de concertar tratados. Además, se habla de dos temas muy importantes: la Judicatura Federal y su forma de constitución, el cual contiene temas relacionados a los jueces. Ejemplo de ellos es la duración en la cual deben permanecer en sus puestos y la importancia de la independencia judicial para poder prevalecer la Constitución y los derechos individuales. Del mismo modo, señala que cualquier acto legislativo será nulo e inválido siempre que contradiga a la Constitución. Se toca el tema en cuanto al salario del presidente o jueces, como también de los casos en los que se puede llegar a destituir o investigar a los jueces, siendo así que los jueces, al ser juzgados o acusados, puede deberse su mala conducta o inclusive las acciones que se podrían llegar a tomar cuando se tenga conocimiento que uno de estos es calificado como convicto, terminando en destitución o inhabilitación. De igual manera, el autor plantea la relevancia de dividir por distritos a los Estados Unidos, con el fin de que se establezca un tribunal federal en cada uno de ellos y el administrar la justicia de forma eficiente. Por último, se precisa lo relevante que es la Constitución, puesto que es una forma que contiene una declaración de derechos.